Muchísimas gracias por estar presente. Tenemos una buena cantidad de gente para ser tan temprano. Tenemos 60 personas y va subiendo la cantidad. TIC en su serie webinar, TIC es una iniciativa de lo que fue la fundación de BIM Plus. BIM Plus es una academia de actualización profesional en Costa Rica que nace de la fusión entre la Universidad Creativa y Blue Eyes Studio para llevar una formación estructurada en BIM en Costa Rica, y estamos haciendo cosas muy interesantes con otras academias a lo largo de Latinoamérica. TIC empezó como una sesión tipo presencial, donde diferentes apasionados del BIM, del Lean, de todo lo que es la transformación digital, estuvieron presentes haciendo pequeñas conferencias. Lo hemos hecho en Costa Rica, lo hemos llevado a Bogotá también. Hemos tenido la experiencia de interactuar y conocer muchísima gente en este camino. ¿Me escuchan? ¿Alguien? Sí, ¿vos sí me escuchás, Paulina? Sí, te escucho claro. Ah, ok, perfecto. Es que tenía una pregunta de que no nos podía escuchar. No hemos estado trabajando en esto y por razones obvias, todos en la cuarentena, estamos tratando de conocer muchísimo, a tratar de aprender, entrar en actualización profesional y demás. Y fue donde decidimos que el distanciamiento social no nos tiene que separar del todo de esta iniciativa de TIC, y es a donde vinimos a hacer la serie de webinars desde nuestra academia. Nada más les voy a hacer un pequeño repaso. Nuestra academia es una academia de actualización profesional, BIM Plus Academia Creativa. Nos dedicamos a la formación en conocimiento, en metodología, en aplicación, no solo de BIM, sino de otras metodologías de trabajo como Lean, Scrum y demás. Y esto es lo que a través de la capacitación que hemos venido trabajando en Costa Rica y en Panamá, hemos encontrado la necesidad de poder comunicar y comunicar de forma democratizar el BIM a través de este evento de TIC, y es por eso que tenemos la intención de llevarles a ustedes la mayor difusión. Y para eso estamos contando con la participación de como un media partner al podcast BIMBRAS. Quienes no lo han oído, los invito a oírlo. Es un podcast muy interesante, bastante escuchado. Hablan sobre muchos temas. Ellos estuvieron ayer con nosotros. Y bueno, también para nuestros oyentes de Panamá y Costa Rica, van a estarles llegando algunas promociones y algunos beneficios, ya que HP con su línea Z es parte de nuestros sponsors, y C Corporación han preparado unos beneficios y unas promociones por asistir al webinar. Pero sin más, quiero presentarles a Paulina Calvo. Paulina, nos conocimos por LinkedIn, hemos estado en contacto, he seguido su trayectoria, es arquitecta chilena, BIM, Magister BIM Management de la UNIAC, ¿es correcto, verdad? Con más de 7 años, con más de 7 años de experiencia en el área pública y privada, académica. Además cuenta con un diplomado de coordinación de proyectos BIM y BIM avanzado de la Universidad de Chile. Actualmente cursa el máster de Facility Management y se desempeña como directora de BIM Crea, empresa de asesoría e implementación BIM, y hoy nos habla desde la Patagonia, ¿verdad? No estás en Santiago, sino estás un poco más al sur. Así que, Paulina, mil gracias por estar acá. Sabemos que tenemos unas 3, 4 horas de diferencia, y pues la audiencia es tuya, y vamos aquí a hacer voy a dejar de compartir para que puedas vos compartir. Déjame acá. Bueno, sí, Johnny, muchas gracias por esta invitación. Así es, me encuentro en esta ocasión en el sur de Chile, en la Patagonia. Si alguien ha tenido la oportunidad de conocerla, bueno, estoy acá. Hoy día es un día que está lloviendo y estaba un poco nerviosa por la conexión, pero esperemos que no suceda nada porque tú sabes que la Patagonia tiene un clima bastante adverso, ¿no?
Bueno, empecemos con, bueno, más que nada, darles la bienvenida a todos. Pues si quieres ya compartir pantalla, Paulina. ¿Comparto pantalla? Ok. Sí, compartir pantalla. Listo. Muy bien. Perfecto. ¿Ahí estamos entonces? Ahí estamos, todo tuyo. Súper. Bueno, sean todos bienvenidos y siéntanse libres de poder consultarme al finalizar mi presentación o también interrumpirla, ¿por qué no? Les agradezco la invitación al equipo de Academia Creativa y en especial a Johnny Mora por esta oportunidad. Bueno, ya me presentaron, yo soy la directora de BIMcrea y junto a mi equipo hacemos una gestión independiente. Y es por eso que mi presentación va dirigida a quienes hacen una gestión de forma autodidacta o ya tienen una empresa creada. ¿Cómo incorporar BIM en tu empresa? En mi caso soy directora. Nosotros colocamos especial énfasis en la implementación de BIM y también en servicios relacionados a esto, lo que quiero desarrollar a continuación brevemente. Bueno, como pueden saber, para los que no conocen BIM, en términos sencillos es una metodología que registra la información certera de una construcción virtual. Y lo importante de esta metodología para las empresas y el Estado es que nos da una idea clara de la inversión y costos de un proyecto. Bueno, esto es inevitable también comentarlo. Como para todos ya es conocido, vivimos un momento histórico. El impacto de esta pandemia repercute transversalmente y frente a esto, lo cierto es que la tecnología está haciendo posible la comunicación y es interesante considerar cuál es el estado de transformación digital con que ingresan las empresas a esta pandemia. O sea, podemos ser testigos ahora mismo de lo que es la tecnología porque podemos conectarnos, tú en Costa Rica, Johnny, y yo aquí en Chile, en la Patagonia, podemos hacer posible esta transmisión a través de la tecnología. En Chile hace poco se publicó un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Santiago, donde se buscaba analizar la adopción de tecnologías por parte del sector privado, entre grandes empresas y pymes. Bueno, este estudio consideró todos los 8 sectores medidos, que son los que aparecen en pantalla. Vemos que la industria de la construcción siempre se ha mantenido un índice bastante bajo en esta transformación digital. Y bueno, el resultado de esta investigación considera que el estado de madurez y los niveles de avance obtenidos fueron medios bajos. Todo esto es para lo que es Chile. Pero haciendo un símil con el resto de Latinoamérica, el panorama para todos los países es un poco igual, se puede parecer. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora con esta pandemia? Creo que estamos viviendo este cambio de paradigma, cómo hacer las cosas de otra manera, y la transformación digital viene siendo un símil a eso. Y lo que es el teletrabajo que estamos viendo actualmente es otro ejemplo. Bueno, lo que llevado al modelo de madurez correspondería a un nivel 1, ¿no es cierto? O sea, este estudio que acabo de mencionar podría arrojar que actualmente en Latinoamérica, en especial Chile, estamos en el nivel 1 de madurez, de acuerdo al modelo que vemos en pantalla. De acuerdo a la encuesta nacional BIM, que fue realizada el año pasado, el 2019, por la Universidad de Chile, concluye que el desafío es crecer en madurez BIM, destacar el comportamiento donde la mayoría de los usuarios no comparten los modelos, eso es algo que es una mala práctica muy recurrente, y casi la mitad no utiliza ningún estándar de modelado ni colaboración. ¿Ya? Bueno, y aquí pasamos en sí a lo que es los estándares BIM, ¿ya? Los estándares BIM, las normas, los ISO, los podemos ver en pantalla. Abajo puse una serie de documentos que ya han sido publicados.
Son documentos de países que ya están más desarrollados al respecto de la implementación. Vemos el Penn State, que es de la Universidad de Pensilvania, en donde en este caso ellos desarrollan un plan de ejecución BIM ligado a lo que es el Facility Management, que es ligado más que nada a la etapa final de la gestión de activos, ¿ya? Entonces podemos ver que todos estos documentos representan diferentes caminos. Son, al momento de querer implementar, es bueno poder conocer lo que hay en el mercado, por decirlo así. O sea, a nivel internacional hay países que están más avanzados, como son los Países Bajos, como es el Reino Unido, como es Estados Unidos, que ellos ya llevan tal vez más de 1 año, 2 años, 3 años, con una implementación que podemos nosotros adquirir. En pantalla yo puse imágenes de lo que es el estándar nacional para proyectos públicos de Plan BIM, en donde nosotros, los chilenos, pudimos generar nuestro estándar a través de estos mismos referentes para hacer uno propio, ¿ya? Bueno, los beneficios de tener un estándar, para quienes no estén muy relacionados al tema, hacen una generación de una estructura, de un proyecto, una estructura definida, facilita el acceso a la información, facilita el control de la información, el control de los mismos cambios que podemos ir generando, facilita la alimentación de información necesaria al proyecto y la interoperabilidad, que es fundamental en este tipo de implementaciones. Actualmente contamos con un estándar nacional, que es el estándar de proyectos públicos realizado por Plan BIM, que es un organismo estatal. Este año, el 2020, fue mandato estatal que se implementara para los proyectos públicos que en Chile se licitaban, ¿ya? Por lo que aquí en la imagen lo que quiero destacar es que hay conceptos y usos clave a la hora de nosotros configurar nuestro proyecto. O sea, antes de poner, de echar mano a lo que es el modelado en sí, que es lo que todo el mundo piensa, pongámonos a modelar el edificio, a hacer el levantamiento, el paso previo a eso es sentarse y generar una serie de etapas, objetivo de la utilización del BIM y cuáles van a ser los entregables, ¿ya? Dentro de eso, nosotros sabemos como profesionales del área de la construcción que al momento de participar en una licitación existen unas bases ya creadas por el mandante. Estas bases son la solicitud de información o los EIRE. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos ir configurando nuestro proyecto, en donde los usos que se pueden ver en el extremo superior de la pantalla, Plan BIM define que son cinco usos BIM, en los cuales están definidos los tipos de información. Después vienen los niveles de información que tienen que ver con NDI. Nosotros en Chile, en vez de llamarle familia, al objeto BIM en sí, nosotros pusimos el nombre de niveles de información para poder un poco ser más integrar a quienes, ponte tú, trabajan en Árquica y no le llaman familia, sino les llaman objetos BIM. Entonces, nosotros los niveles de información van relacionados a lo que es el objeto BIM, cómo se modela este objeto BIM, cómo es el modelo de una puerta, de un muro, etc. Y los estados de avance de la información de los modelos, que corresponden a las etapas, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener un diseño conceptual que corresponde a la información de planificación, y esa información de planificación va a tener solamente ciertas entidades definidas en sus modelos con un grado de información que va a ser propia de la primera etapa.
Nosotros no podemos pedir que en una entrega de modelado a mi cliente ya puede ver cuáles son las interferencias o los costos de mi proyecto si yo voy en una etapa de anteproyecto, ¿no? Entonces, de alguna manera el estándar te va definiendo cuáles son las etapas y cuál es la información que debe ir contenida en la etapa en la que yo estoy procesando mi proyecto. Sé que es harta información. De alguna manera ustedes pueden ir consultándome. Yo estoy realizando mi presentación en base a mi experiencia profesional, en la cual yo me apoyo en el uso de este estándar que tenemos en Chile, que es el Estándar Nacional para Proyectos Públicos. Entonces, de alguna manera, como seguía, estos objetos BIM no basta con modelarlos en los softwares, sino que también tiene que ver con qué cantidad de información yo incorporo dentro de una entidad. En este caso, un muro, como podemos ver en la pantalla. Este muro, de acuerdo al nivel de avance del modelo, que puede ser una etapa muy preliminar, puede solamente tener las condiciones de localización, las condiciones de geometría, ¿no es cierto?, un espesor, pero ¿qué pasa si este proyecto ya va avanzado en una fase más ya de una fase de coordinación? Entonces este mismo muro tiene que tener más información de la que tenía en una etapa preliminar. O sea, tiene que tener ya datos de materialidad, datos de costos, y todos esos datos se van enriqueciendo a medida que el proyecto va avanzando, y tiene que ser un modelador, un BIM manager, un arquitecto conocido en cuanto al manejo de estándares para poder introducir esta información de parámetros hacia estos objetos. ¿Se entiende? No basta con modelarlo, no basta con tener una información gráfica de la construcción virtual de nuestro proyecto, sino que es una construcción de la información. Es una construcción de información a través de parámetros, a través de estándares OpenBIM, que tiene que ver con estándares abiertos, como en este caso Plan BIM ofrece la incorporación de parámetros y estándares IFC, estándares COBI, que tiene que ver con la operación. Entonces, tenemos que saber qué información vamos a integrar a nuestros modelos para que al momento de coordinar, al momento de operar, tengamos el acceso a esta información. Bueno, aquí hay otra matriz, que es la matriz de roles BIM, que tiene que ver con cuáles son los roles que se van generando, porque aquí ya lo que intentan un poco los estándares es de ordenar la situación. Cuando empezamos con la metodología BIM, ya las cosas ya se hacen de otra manera. Ya dejamos lo que es el 2D y empezamos a trabajar de forma colaborativa, de forma de la manera mejor de cómo gestionar la información. Entonces vamos adquiriendo roles, ¿ya? Y los roles, para tenerlo bien en claro, no es un cargo. Los roles BIM no definen una nueva disciplina. Los roles pueden ser desempeñados por personas existentes en un equipo si es que se capacitan, ¿no? Una persona sí puede ejercer más de un rol, y un rol puede ser ejercido por varias personas. Los roles definen capacidades BIM que se suman a las competencias de cada disciplina, y al asumir un rol implica responsabilidades sobre determinadas acciones. O sea, aquí ya vamos viendo cómo el desarrollo de un proyecto tiene una trazabilidad de la información, y que esa información es responsabilidad de un profesional. Es muy interesante que puedan, después yo al final de esta presentación voy a dar algunos tips donde pueden encontrar información de la definición de rol y cuáles son las capacidades, habilidades que debiese tener esta persona. ¿Ya? Y yo acá pongo
la transformación digital es también una transformación y oportunidad para los profesionales de la construcción. Yo pienso que sí es una oportunidad, porque aquí vemos en este caso, un arquitecto puede ser un coordinador BIM, puede ser un modelador, puede ser también un gestor de un proyecto, y para eso, para poder realizar bien esta gestión en BIM, tengo que capacitarme, tengo que decidir por qué camino voy a andar y tener la experiencia para poder desenvolverme en esos roles. Un coordinador BIM, si no ha pasado antes por ser un modelador BIM, que es como el primero eslabón de esta cadena, es muy difícil que pueda coordinar, porque no va a saber, no va a tener los conocimientos de modelado de las diferentes disciplinas. Entonces ahí tú te vas dando cuenta que estos roles van ascendiendo de acuerdo a la experiencia que vamos obteniendo a lo largo de nuestra carrera. Ya no hay un diplomado para ser gestor BIM, ¿me entiendes? O sea, la experiencia te puede dar solamente este crecimiento profesional, es la experiencia. Bueno, BIM es una metodología que va paso a paso, ¿no es cierto? Los pasos recomendados que a continuación voy a dar, que hacemos en BIM Crea, junto a mi equipo, son pasos que se recomiendan y sirven para hacer una autoevaluación también con el objetivo de entender nuestra propia madurez BIM, ¿ya? Entender cuál es el valor agregado de BIM para mi empresa, cuál sería el valor agregado de BIM para mi cliente. O sea, yo si estoy haciendo una implementación BIM, y se la estoy haciendo a la oficina de un cliente, tengo que saber cuál es el objetivo, cuál es el negocio de mi cliente, cómo mi cliente gana su dinero, qué es lo que le interesa y cómo se quiere diferenciar en el mercado. Bueno, dentro de los estándares que yo les mostré en un principio y dentro también de toda la información que existe en la web, hay diferentes tipos de metodologías para hacer una implementación BIM, y esta es una metodología que va de acuerdo es un poco, integra varios aspectos. O sea, con esto me refiero a que una implementación BIM no es algo estático, no es una fórmula exacta, es totalmente flexible, ¿ya? Una implementación BIM es flexible siempre en el tiempo. ¿Por qué? Porque va de acuerdo al objetivo del uso BIM que yo quiero dar a mi proyecto, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper claro. Bueno, los voy a nombrar rápidamente. Levantamiento de madurez BIM es básicamente el diagnóstico, ¿ya? Diagnóstico es una acción clave al momento de hacer una implementación. Introducción a la metodología BIM. Muchos de mis clientes y de la industria que está viendo esta transformación no conoce lo que es la metodología BIM. Entonces hay que sentarse con ellos y conversar y hacerles entender qué es esta transformación digital. Luego vamos a la estrategia de implementación, y aquí define cuáles son los alcances, básicamente los objetivos. El paso 4 es creación de documentación. Acá ya vamos a lo que es el uso de los estándares, desarrollo de documentos que hacen una acción de monitorear, perdón, el trazado de la información. Formación de capital humano. Acá vamos con las capacitaciones al personal que compone esta agencia o esta empresa. Y luego, al final, ponemos énfasis en lo que es la implementación tecnológica. Ver qué tipo de computadores, si hacen levantamiento de condiciones existentes, bueno, qué equipo están utilizando para traspasar esa información a lo que es el modelado. Y todo esto se traduce en una implementación práctica. Tiene que ver con un proyecto piloto que nosotros ideamos. O sea, si mi cliente genera proyectos habitacionales o proyectos
edificios públicos, bueno, lo más idóneo en este caso sería comenzar con un proyecto piloto en el cual ponemos a prueba estos pasos que yo acabo de mencionar, para que el mismo equipo de trabajo vaya trabajando en un proyecto piloto que va a ir monitoreado por nosotros, ¿no? Como empresa implementadora. Vamos a ir monitoreándolo, lo vamos a ir guiando y vamos a ir resolviendo estas dudas que van surgiendo para que esta transformación digital vaya de la mano de un profesional. Bueno, ahora a continuación lo que quiero expresarles es un poco mi experiencia en BIMcrea, experiencia de 3 clientes. ¿Ya? En esta imagen vemos que este primer cliente él se ganó una licitación, él hace construcción de edificios, de proyectos de salud. Entonces, mi cliente trabaja para el Estado. Entonces, en este caso, mi cliente sabía muy bien lo que quería de BIM. ¿Por qué? Porque él ya está familiarizado con el tema de la transformación digital, sabía que su negocio es que la construcción de este centro de salud fuese tal cual se planificó para que los gastos no aumentaran de acuerdo a sus planes. Entonces, lo que a mí, al escuchar a este cliente, lo que a nosotros pudimos ver y pudimos ofrecerle es cuáles son los usos BIM que él requiere y cuáles son los objetivos específicos, o sea, alinear los objetivos específicos de mi cliente con respecto a los usos BIM que le voy a dar a mi proyecto. ¿Ya? En este caso, les quiero contar un poco, este proyecto de salud tenía presente la conservación de un edificio patrimonial dentro del terreno en el que se iba a hacer esta construcción. Entonces era un punto súper importante de proteger y de poder captar esa información que ya estaba construida, poder hacer el levantamiento. Entonces, el uso BIM que se le ofreció para ese objetivo específico de proteger y conservar esta área de interés era el levantamiento de condición existente. ¿Cuál era el otro? Llevar un control de costos según la etapa propuesta, o sea, la estimación de cantidades y costos era algo que le preocupaba a este cliente para no poder generar costos extras. Y lo más importante, la coordinación 3D. O sea, el edificio que quería que nosotros le modeláramos era modelar no solamente la arquitectura, sino también la estructura y las especialidades que ustedes saben, ya que un proyecto hospitalario tiene varias especialidades complejas y era muy importante poner énfasis en la coordinación para prevenir errores de especialidades. Otro caso que es muy recurrente es este caso de una oficina de arquitectura, no muy grande, una oficina mediana, vino hacia nosotros, quería sumarse a esta transformación digital, y yo de alguna forma muy esquemática les quiero mostrar a ustedes lo que ocurrió, porque esto es algo que se repite mucho en el mercado, en esta transición digital. Esta oficina tiene un equipo de trabajo de un gerente, que es netamente administrativo, un jefe de proyecto y 2 dibujantes. Acá está más que nada el escáner de lo que es la oficina. Cuál es el procesador que usan, los servicios centrales de capacidad limitada, que puede ser un servidor, los software que trabajan, y ellos recurrieron a nosotros para solicitar esta implementación porque estaban muy preocupados porque no podían participar en licitaciones públicas, porque como les contaba anteriormente, en Chile se hizo un mandato estatal para los proyectos públicos. Este cliente trabaja para el Estado y se veía que ya estaba en desventaja al momento de participar, porque no contaba con el conocimiento. Entonces, nosotros hicimos un diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es la problemática actual? El desconocimiento de BIM por parte del cliente, la pérdida económica y tiempo en proyectos mal coordinados. O sea, ya estamos hablando ya de que ese era un problema, el término de venir de 2D y pasar a 3D,
licitaciones perdidas, desconocimiento del estándar y el recurso tecnológico no daba abasto. El objetivo, visión organizacional, era postular a estas licitaciones, ¿ya? Entonces, de alguna manera acá quiero graficar que este cliente trabaja con especialistas, ¿ya? Entonces, él maneja muy bien lo que es la parte de arquitectura y los especialistas manejan muy bien lo que es la parte de proyectos especiales y muchos de ellos trabajan con otros software, ¿no? Trabajan con software 2D y también con ArchiCAD, Revit. Entonces, había un problema de flujo en la problemática de la colaboración entre especialidades. No existía Paulina, ¿quieres colaboración. quieres que lancemos las preguntas que tenías listas, ya que estás hablando de este tipo de temas, de los flujos de trabajo? Sí, como tú quieras. Sí, mientras que Paulina sigue con su exposición, van a ver en sus pantallas unas pequeñas preguntas para orientar la conversación. Listo, ahí está. Adelante, Paulina. Si quieres, aquí hay una pregunta que está muy interesante y está asociado a lo que estás diciendo, que Alejo dice, ¿cuál es el rol de partida para un principiante que quiera llegar a ser gestor? Ah, wow. Bueno, es un ambicioso interés de querer ser un gestor BIM, porque como yo mencionaba antes en los roles, tienes que pasar primero por el conocimiento de manejar todas las especialidades, de manejar lo que es la modelación BIM, y no necesariamente, también poniendo énfasis en que también él puede manejar esta información a través de la gestión de documentos. ¿Ya? Un cargo no quiere decir que para ser gestor BIM solamente tienes que haber sido lo anterior, sino que también puedes haberte enfocado en la administración del mismo proyecto. Para eso es fundamental conocer cómo se manejan los estándares, ¿ya? En este caso, cómo se maneja el estándar nacional en Chile, como para poder dirigir y gestionar bien un proyecto, conocer cuáles son los requerimientos, cuáles son los criterios que se van a utilizar eh, de acuerdo a una estructura, ¿ya? O sea, un gestor BIM tiene que tener conocimientos de modelación, de coordinación y de gestión documental, Perfecto. básicamente. Si quieres, sigues adelante. Ahí va a quedar abierta el pool de preguntas y lo vemos ahora en un rato los resultados. Así que puedes Bueno, seguir adelante. bueno, con el flujo de trabajo, acá las pérdidas era de información, no existe colaboraciones de especialidades, interferencia entre especialidades y equipo tecnológico insuficiente. O sea, este era más que nada el escáner, el diagnóstico de forma muy esquemática de este cliente. A ver. Y nuestro diagnóstico fue hacer un levantamiento de madurez BIM, o sea, saber qué es lo que conocían de BIM, cuáles eran las capacidades del equipo de trabajo, realizar un levantamiento tecnológico, ver cómo y qué detalle realizan los proyectos, a qué nivel llegan, y la solución que se les ofrece, más allá de ofrecerle las herramientas tecnológicas, que puede ser una licencia de un software en particular, que puede ser un computador con características particulares, es la implementación de BIM asociado a su objetivo. Tiene que ver con la planificación de un plan de ejecución BIM en un proyecto piloto. Y lo que se le ofrece también es un entorno común de datos. O sea, creo que esto fue uno de los puntos que alivianó mucho el trabajo de este cliente en la comunicación con los especialistas y poder llegar luego de eso a un resultado totalmente coherente y coordinado.
¿ya? Acá vemos que los especialistas, muchos se manejaban en ArchiCAD. Esta oficina de arquitectura que estábamos implementando, ayudamos a que se pudieran subir al carro de un software en particular, que puede ser Revit, y todo esto, mientras los especialistas eran ArchiCAD, nosotros Revit, fuimos externalizando toda esta información a través de ISO, que es la IFC, o sea, a través de formatos IFC que son formatos abiertos, formatos que se pueden coordinar dentro de una plataforma, que en este caso es BIM 360. Son formatos que también pueden ser coordinados dentro de plataformas gratuitas que hoy en día Internet tiene a disposición. Si ustedes pueden acceder a lo que es la Building Smart, existen varios plugins y varios programas que pueden descargar y pueden trabajar de forma colaborativa, gratuita, a través de este estándar IFC. Bueno, este tiempo de implementación fue considerado 6 meses con este proyecto piloto. Todavía estamos en eso, todavía estamos siendo un poco coordinando esto a la mano con ellos. Todavía estamos en esto y han habido muy buenos resultados. De aquí hay otro ejemplo, el último ejemplo, que es el cliente de un mandante de un colegio. Él es dueño de un colegio y el negocio de su quehacer es ofrecer prestaciones de servicios educacionales. A él no le interesaba la construcción ni la coordinación de especialidades porque eso ya lo había delegado a la empresa constructora, pero sí le interesaba algo que tiene que ver con la gestión de activos. O sea, él lo que quería era gestionar este colegio ya construido, poder saber cómo hacer una mantención adecuada para poder llevar a cabo la implementación de este proyecto. Nosotros acá orientamos a este cliente, reconocemos cuál es el negocio, cuáles son las prioridades, lo guiamos en el uso BIM que debiese darle a su proyecto, y bueno, construimos un modelo en el cual está toda la información incorporada de cada pieza, de cada objeto BIM, y para que él pueda hacer un mantenimiento en el cual pueda el día de mañana fácilmente saber cuáles son la vida útil de los objetos que compone su edificio, ¿no? La etapa de operación, donde el ingreso de la información a los parámetros de cada objeto que conforma esta estructura es fundamental a la hora de administrarlo. Estos clientes me han solicitado de alguna manera 3 implementaciones enfocadas a diferentes objetivos. Yo les puedo transmitir, de acuerdo a mi experiencia, lo fundamental que es realizar un buen diagnóstico. ¿Por qué? Porque un diagnóstico claro, saber cuáles son las problemáticas del cliente, cuál es su objetivo, cuál es la forma en que el cliente hace sus recursos, es fundamental a la hora de proponerle las soluciones que se puedan entregar. O sea, hay que poner énfasis en eso. Los clientes confunden muchas veces sus problemas con los objetivos. Entonces hay que ahí ver que los problemas a veces son muy puntuales y el objetivo que ellos ven no es tan macro. O sea, nosotros damos una visión macro de lo que es la implementación BIM de un proyecto y ver cuál es el punto débil de ese proyecto para darle a nosotros, al cliente, una buena implementación. Y para finalizar un poco esta presentación, yo quería como hacerles ver cuáles son las oportunidades de las pymes en esta transformación digital. O sea, vimos que existen roles de profesionales en los cuales yo me pudiese específicamente desarrollar preparándome, estudiando, tomando un camino en el cual pueda orientarme a ser un gestor BIM, a ser un modelador BIM, a ser un coordinador BIM.
¿ya? Yo creo que ahí hay muchas oportunidades para el rubro de la construcción, para los profesionales, ingenieros, arquitectos, dibujantes. Innovar en soluciones constructivas. O sea, vemos que esta transformación digital también podemos llevar a cabo objetos modulados para la construcción. Podemos innovar en eso, invertir en tecnología para ser más competentes finalmente en la industria de la construcción. Y me despido con esta imagen, que es una imagen a los que les gustan los autos de carrera. Yo siempre la pongo porque resulta que en estos momentos que son muy mínimos, son de segundo, resulta que hay un equipo detrás que coordinadamente van ejecutando una labor que es crucial para que en este caso el propietario, el mandante, con la ayuda del BIM Manager puedan hacer una buena labor. O sea, más que nada es entender que esta metodología BIM trabaja de forma colaborativa, trabaja de forma interoperable, y abrirnos al conocimiento, abrirnos a tener que ser capaces de estudiar bastante. La tecnología nos obliga a estar actualizados diariamente, nos obliga a estar constantemente cambiando. Los mismos software cambian de versiones año tras año. O sea, claramente siempre vamos a estar muy pendientes de eso. Así que, bueno, Johnny, podríamos pasar a las preguntas para poder darle... Tenemos bastantes preguntas. Vamos a ver. Muchísimas gracias. Tenemos 140 personas en la sesión. Vamos a empezar. Hay algunas que son repetidas, pero vamos a ir iniciando con esta información de la que se habla y se ingresa manualmente. ¿Cómo se usa COBI? Pregunta. COBI es un ¿Cómo se usa COBI? Me estándar. imagino que pregunta que cómo se usa COBI según el estándar chileno. Bueno, COBI, según el estándar chileno, se usa en la fase de mantención. Ya podemos estudiarlo en los documentos que existen respecto a este formato. Es un formato que, bueno, sería interesante también que yo pudiese más adelante poder mostrar in situ cómo se integran esta información, estos parámetros a estos objetos, para que quienes no conocen del tema puedan saber cómo poder incluir esta información dentro del modelo. COBI es un estándar internacional que se preocupa de la fase de Facility Management, en definitiva. Tenemos Vicente Caballero. ¿Cómo recomienda implementar BIM el diseño estructural? O más bien, ¿cómo recomienda implementar el diseño estructural al sistema BIM? Me imagino que pregunta de seguro es una firma de diseño estructural. Sí, lo que entendería es cómo se recomendaría implementar el sistema o la metodología BIM dentro de una firma de diseño estructural. Bueno, ahí más que nada recurrir a un especialista de implementación BIM de acuerdo a la expertise, sería ingeniería, sería construcción. En este caso, lo que podría decirle a él es que la implementación BIM va de acuerdo a pasos que son transversales a la especialidad, ¿ya? O sea, de forma muy genérica y muy amplia, los pasos que di en mi presentación son pasos que en cualquier estándar BIM podemos encontrar. Lo que recomiendo es cuál es el objetivo, que esta persona si quiere quiere implementar BIM en su empresa, qué tipo de construcción hace, ¿ya? ¿Qué tipo de construcción, qué material usa, cuál es el objetivo para poder alinear lo que él hace al uso BIM que se requiere hacer, ¿ya? Los usos BIM son varios. Podemos enfatizar en lo que es el análisis estructural, podemos enfatizar en lo que son proyectos de infraestructura pública, privada. O sea, hay una serie de
de contextos variables que solamente podemos obtener al momento de hacer un análisis, un diagnóstico muy íntimo con el propietario para saber cuáles son los problemas y cuáles son sus objetivos. Vamos a ver, tenemos bastantes preguntas, voy a tratar de ir un poco más rápido con estas. Pregunta Iván Lamana, si hablamos de proyecto 100% industrial, ejemplo, proyecto minero, ¿cómo se puede hacer una implementación? Bueno, primero que nada, conocer cuáles son la normativa de los proyectos mineros, ¿no? Teniendo claro cuáles son la normativa, cuál es el paso a paso de construir un proyecto minero, cómo podemos traspasarlo nosotros a lo que es la construcción virtual de este mismo. Va de la mano de un poco de la misma pregunta anterior. Son especialidades muy técnicas que en este caso la implementación funcionan de la misma manera, ¿ya? O sea, funcionan a partir de un proyecto piloto. Más que nada la implementación hoy en día es el acompañamiento guiado de un especialista a un empleador de acuerdo a su rubro. Perfecto. La ingeniera Elvia Sobero, un saludo para doña Elvira. Para administrar proyectos de construcción en los entornos colaborativos 4D y 5D, ¿es requisito ser modelador BIM? Sí, es un requisito, pero también tienes que conocer bien de diferentes software. Ahí el modelador BIM conoce del manejo de software, ¿no? Puede ser un software que modele este proyecto, pero también tiene que conocer respecto a un software como Primavera, como Project, que son los que van gestando esta carta Gantt para poder ver los tiempos y los costos que se van generando en esta obra. Entonces, en este caso, sí, un modelador BIM puede hacer un modelo 4D y 5D. Sí. Hay una pregunta muy interesante, dice Josué Sousa, ¿sin BEP es imposible iniciar la implementación en una empresa? ¿Cómo? ¿Cuál era el...? No escuché la primera. La pregunta es, ¿sin un BEP es imposible iniciar la implementación en una empresa? Es una pregunta tricky. Bueno, el PEP es el plan de ejecución BIM, ¿ya? El plan de ejecución BIM va alineado a los objetivos de la organización, ¿ya? A lo que se dedica a la organización. Y es un documento fundamental. O sea, le llamamos plan de ejecución BIM porque efectivamente es el que da la pauta para seguir con esta implementación. Y sí es importante, sí. Okay. Luego tenemos, vamos a ver, ¿nos puede hablar un poco más de las herramientas gratuitas que mencionaste y dónde se encuentran? Sí, yo hice mucho énfasis en lo que era Plan BIM. Plan BIM es chileno. Ustedes pueden googlear y hay una página que ofrece. Yo no trabajo en Plan BIM, pero sí puedo, hago uso de este estándar, entonces sí puedo darle el conocimiento de que existe en esa página web diferentes documentos, como el mismo estándar, como las matrices de entidades. Hay una matriz en particular que tiene que ver con una evaluación de cómo estoy haciendo yo la implementación BIM en mi empresa, que les sugiero que la puedan realizar. Está en la plataforma Mi BIM, y ahí pueden realizar este diagnóstico que están haciendo para ver cuál es como una autoevaluación de nuestra implementación. Eso es por un lado muy teórico. Por otro lado, en cuanto a las aplicaciones que yo he podido usar en la Building Smart, si ustedes googlean Building Smart, esta organización internacional que estudia los formatos interoperables de BIM, existe ZoomBIM, que tiene que ver con una plataforma que es BIM Collab, perdón, BIM Collab. BIM Collab, si ustedes la googlean y pueden descargar esta aplicación porque pueden ahí hacer un
un chequeo de interferencia, pueden establecer diferentes parámetros de visualización de un modelo. Esta aplicación lo que va a hacer, BIM Colab, es abrir un formato IFC, que es muy importante, a través del formato IFC que yo pueda modelar en cualquier software. Yo lo introduzco a esta plataforma y puedo yo hacer diferentes tipos de gestión, tanto de visualización, de coordinación, en muchos casos, para hacer una coordinación más avanzada, chequeo de interferencia, creo que se paga, pero para hacer otro tipo de visualizaciones más simples es posible ocuparla gratuitamente. Carlos Isaba, ¿cómo podemos hacer ver a nuestra empresa, a nuestras empresas, la necesidad de implementar BIM para el desarrollo de proyectos? Tú me estás hablando así como de marketing, ¿no? Cómo poder mostrar a mi empresa cuáles son los servicios que puede generar. Más que todo, me imagino los beneficios que una empresa tiene cuando implementa BIM. Ah, bueno, sí, los beneficios son importantes de conocerlo. O sea, ya la metodología BIM, adquirir esta implementación, te reduce los costos, te reduce al mismo tiempo los tiempos. Es una estructura de acuerdo a la organización, una estructura que define roles, define parámetros, define criterios. ¿Ya? Es una estructura en la cual se generan diferentes documentos que están muy bien definidos, eh, cuál es el alcance que va a tener, cuáles son los objetivos, y como yo decía anteriormente, es muy flexible dependiendo de qué organización va a generar esta implementación. Si es una organización que construye, una constructora, si es una oficina de arquitectura, si es una oficina de proyectos de ingeniería, o sea, todos estos clientes tienen diferentes tipos de desarrollo de servicios. Por lo tanto, la implementación va a ser diferente en cada uno de ellos. ¿Se entiende? Eso más que nada. Entiendo. Vamos a ver, vamos a responder en vivo unas 2 preguntas más y las demás las respondemos de forma escrita porque ya faltan 10 minutos para la próxima charla y ya veo a Manuel que está conectado. Manuel, chequea tu WhatsApp, por favor. Y mientras tanto vamos a ver acá bastantes felicitaciones, excelente su ponencia. Acá viene y nos pregunta Edgar Martínez, esto está interesante. Si una empresa de suministros geosintéticos puede aplicar BIM, si soy una empresa de suministros de geosintéticos, ¿puedo aplicar BIM en mis propuestas técnicas para presentar a mis clientes? Es un proveedor de Sí, bueno, servicios. sí, mira, a mí lo que se me ocurre con eso es que él puede ir a donde su cliente y ofrecerle que los suministros que él va a administrar a su cliente van a venir ya con parámetros, con información incorporada en la cual al cliente le va a ser de mucha utilidad al momento de querer sacar costos, de querer hacer mantenimiento. ¿Se entiende? O sea, más que nada estamos viendo acá el flujo de información. Él como, como proveedor de suministro puede parametrizar a través de la tecnología BIM sus elementos, eh, modelarlo, modelar la información y ofrecérsela al cliente para etapas posteriores de coordinación y de operación. Es una muy buena idea. Vamos a ver. Mucha gente preguntando por Facility Management. Lo que podemos hacer es que mientras que va la otra presentación, tú puedes ir respondiendo de forma de typing, que tienes ahí también en la presentación para escribir, y podemos responderle a todos los que están presentes. Acá nos preguntan, buenos días, ¿en qué estándares internacionales debo basarme para incluir BIM en mis diseños, ya que soy de Colombia? Susan Rivera. Ella es de Colombia, ¿y cuál era la pregunta? ¿En qué? Que cuáles estándares debería, o sea, que con tanto estándar que hay, le entiendo preguntas, con tanto estándar que hay en industria,
¿cuáles serían tal vez los más recomendados para los países que no tienen estándar acá en Latinoamérica? Bueno, yo creo que, mira, es complicado saber cuál es el estándar idóneo para mi servicio, ¿no es cierto? Habría que conocerlos todos. Eso es un paso, ¿sí? Esa es una opción, conocerlos todos y ver cuál es el que más se acomoda a mi gestión. Lo que yo le recomendaría a nuestra amiga de Colombia es que pudiera ver cuáles son la modalidad de trabajo de los países más cercanos, en este caso Chile. Nosotros ya tenemos un estándar. Ella puede descargar el estándar de la página de Plan BIM eh, y es gratuito. Y puede tomar este estándar como un PEF, como un criterio y implementarlo en la gestión de su empresa o su oficina. Perfecto. Vamos a compartirles los resultados que tuvimos de la encuesta que hicimos para ir cerrando esta participación de Paulina. ¿Cuáles son las herramientas y conocimientos que hay que tener para dominar BIM? La mayoría ponen que todas las anteriores, o sea, manejo de algunas herramientas de software, conocimientos de construcción, manejo de metodología. Hay un gran conocimiento en que hay que manejar de todo un poco, como lo que preguntaba Alejandro Sáenz. Luego, en la pregunta 2, ¿cuáles son las principales dificultades a la hora de implementar BIM? Y el ganador es la mala capacitación. Eso es uno de los grandes problemas que existen hoy en día, los vendedores de espejitos o los falsos profetas del BIM que capacitan y no tienen una formación. Sí, sí, podría decir algo al respecto, que mucho de la gente piensa que implementar BIM o hacer esta transformación digital es capacitarse en un software en particular y eso no es verdad, eso no es cierto. El software es una herramienta, pero lo que permite hacer un desarrollo de un proyecto bien ejecutado es el conocimiento de estándares de una implementación BIM y profesionales que integren mi equipo, que sepan administrar esta información. Y para las colegas, las mujeres que estaban presentes, que han estado presentes en la charla, ¿cómo ha sido su experiencia trabajar en el mundo de la arquitectura, construcción e ingeniería? El ganador es un 39%. Estamos hablando de que es una experiencia regular. Ojalá mejore la participación de las Sí, mujeres en esta eso, un buen transformación punto. digital. Sí, un buen punto, un buen punto. Esto hay que irlo convirtiendo en un día a día. El sector de la construcción cada vez genera más oportunidades, genera más diferentes opciones de trabajo para todos. Paulina, agradecidísimo con vos la presentación. Hay muchas felicitaciones. Ahora si querés, ahorita te digo cómo vamos haciendo para responder cada una de las preguntas. Y pues bueno, te voy a robar la pantalla para presentar de nuevo. Mil gracias. Les queda el contacto. Gracias a Recuerden que usted. la presentación de Paulina, la presentación de Manuel van a quedar grabadas en el canal de YouTube. Todo también se está transmitiendo en Facebook Live y vamos a hacer un pequeño switch nada más. Te robo la Gracias a pantalla. todos. Sí, saludos y pueden escribirme a mi correo paulina@bimcrea.cl si tienen más dudas, más consultas, si quieren hacer otro tipo de trabajo colaborativo. A mí me gusta el tema de poder conocer diferentes experiencias, así que bienvenidos son quienes quieren contribuir a un intercambio de información, pueden contactarme sin ningún problema. Perfecto. Pues Y bueno, saludos a Paulina. todos. Súper, vamos a hacer acá una pequeña, nada más para el cambio de presentador.